Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Muy buenas a todos. Iniciamos nueva temporada. Estamos en septiembre e iniciamos el nuevo curso, con lo cual volvemos con Canal Retina y aunque no hemos hecho parón, porque en el verano de aquí de Europa, en agosto, publicamos ese episodio relativo a las gafas Ray-Ban con la inteligencia artificial de Meta, pues iniciamos nueva temporada y lo hacemos muy ilusionados y con ganas de traeros nuevos y muy interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis vernos en nuestro canal de YouTube, en el canal de la Asociación Retina Murcia. Hay una lista específica que es nuestro podcast. Puedes suscribirte y cada vez que publiquemos un nuevo episodio te avisa la propia aplicación de esa publicación. Y pues en todas las plataformas, en Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en Spotify, en todas estas plataformas puedes escucharnos buscando Canal Retina. Además, ya sabes que los altavoces inteligentes también les puedes pedir el último episodio de Canal Retina y también nos encontrarás en la versión digital del diario La Opinión de Murcia. Por último, pero no menos importante, en nuestra página web, en el blog de Canal Retina, www.canalretina.org. Ahí también puedes escuchar o ver todos los episodios de nuestro podcast. Puedes ir eligiendo e incluso puedes ir leyendo un breve resumen de todos los episodios. Son todo facilidades para que puedas acceder a nuestros contenidos y pues te pedimos eso, que le des a me gusta al episodio cuando lo hayas visto o bien que te suscribas si es que te gusta nuestro podcast para seguir nuestros contenidos. Y ya pues sin más preámbulos, comenzamos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a un científico, a Enrique Pérez Montero, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hola Enrique, muy buenas. Hola David, encantado de saludarte y de participar al fin en este podcast que sigo con tanto entusiasmo muchas veces. Pues la alegría es nuestra de que estés con nosotros y por versión, múltiple. Enrique es compañero y amigo y además es persona que convive con una retinosis pigmentaria y por tanto el hecho de que además trabaje en el Instituto de Astrofísica, pues como vais a descubrir a lo largo de esta entrevista, pues lo hace todavía más apasionante todo el trabajo que desarrolla. Pero queremos comenzar hablando con Enrique de un proyecto súper interesante y de una publicación súper interesante que es una guía de comunicación y divulgación inclusiva en la ciencia, en la que Enrique es uno de los autores. Enrique, primero y fundamental en relación a esta guía, ¿cómo nace esta idea? Pues nace de muchas actividades que teníamos diversos científicos del CSIC orientados a la divulgación inclusiva. Obviamente mi motivación personal es obvia, dado que yo soy una persona ciega, siempre me ha interesado, aparte de hacer mi investigación, el poder divulgarla a las personas ciegas como yo. Y a partir de cierto momento después de la pandemia, en el año 2022, el CSIC nos reúne a muchos de nosotros y crea la Oficina de Inclusión del CSIC, que está liderada además por una persona ciega, que quizá conozcáis, que es Carmen Lafuente, que también es afiliada a la ONCE, y uno de los primeros cometidos que se nos da esta oficina de inclusión, que incluye distintos científicos o divulgadores, es la de crear una guía de divulgación inclusiva, incluyendo toda nuestra experiencia durante varios años con nuestros distintos proyectos de divulgación inclusiva, no solamente en el ámbito de la discapacidad visual y la ceguera, que a lo mejor es la parte en la cual yo podía aportar más, sino muchas otras, el de los discapacitados auditivos, discapacitados intelectuales, otros colectivos excluidos, y volcar toda esa experiencia en intentar
intentar compartirlo con otros divulgadores científicos, no solo del CSIC, sino del ámbito universitario, a nivel nacional y de momento hispanohablante, o sea que puede trascender también las fronteras de nuestro país, para intentar que esas actividades sean más inclusivas e incluir, nunca mejor dicho, a esos colectivos que normalmente son olvidados o para los cuales se diseñan estrategias, recursos, materiales que dejan aparte afuera de la población por el simple hecho de no poder acceder visualmente, auditivamente o de otras muchas maneras a esos contenidos científicos. Recordemos que la difusión de la ciencia es uno de los objetivos prioritarios que tenemos los científicos, no en vano la mayoría somos financiados por organismos públicos, y si no trasladamos esa información al resto de la población y enseñamos que la ciencia es algo que podemos compartir y eso no incluye a todo el mundo, pues quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo. Así que la guía tiene ese fin principal. Pues es magnífico para todos los que nos están ahora mismo escuchando o viendo, e incluso para aquellos que lo hacen desde Latinoamérica, donde tenemos también muchos oyentes. Compartiremos en todas las plataformas donde publiquemos este episodio el enlace para descargar esta guía que hemos leído y que nos parece súper interesante el enfoque, ya empezando desde la introducción y desde cómo se aborda el hecho de hablar de personas con discapacidad, por un lado, pero, y empezando por el principio, pues hay un punto muy interesante que es el 2.5, en el que hablamos de esas presentaciones accesibles. Y es que, pues tanto desde Retina Murcia e incluso desde la propia FARPE y Fundaluce, en el próximo mes de octubre tenemos eventos en los que pues científicos van a hacernos presentaciones y van a hablarnos a personas afectadas, y consideramos que este punto para empezar es súper interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho esa parte fui yo mismo el que la redacté en base a un congreso que me pidieron de astrofísica hace ya unos años, y me pidieron unos puntos en los cuales yo pudiera orientar acerca de cómo podían dirigirse a personas que tuvieran problemas de visión, y redacté unas ideas que luego han servido de base para esta guía, pero que básicamente parte del principio de que el orador tiene que ser consciente de que todo lo que pone en la pantalla hay gente a la cual no puede acceder. Entonces no se trata de apagar la pantalla y a ponerse a hablar de viva voz, porque de hecho uno de los aspectos clave del espíritu de la guía es ser inclusivo, lo que quiere decir que no hay que hacer una presentación solo para ciegos o solo para sordos o solo para personas con discapacidad intelectual con lenguaje fácil, sino que hay que tratar de aunar todos esos aspectos para hacer presentaciones inclusivas en las cuales todo el mundo pueda participar de manera simultánea en cualquier actividad, no solo de carácter científico, sino educativo o en la que participen personas con necesidades diversas, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica a nivel de una persona que esté dando una presentación y que utiliza el PowerPoint de toda la vida? Pues simplemente que dé alternativas a la información que considere que es relevante que está en esa pantalla. Y eso va desde la descripción de las imágenes, el utilizar contrastes o fuentes de luz para aquellas personas que tienen baja visión. Es decir, asegurarse de que el mensaje va a llegar en todos los ámbitos a todo el mundo. Es una lucha que muchas veces está perdida, que yo en el ámbito científico a veces me limito a escuchar a mis compañeros, aunque no es poca cosa, porque tengo que aclarar que muchas veces el mal del PowerPoint hace que los que vean a veces no escuchan al que está hablando, y eso al final me supone a mí una ventaja adicional con respecto a los demás. Por eso yo un poco lo que digo es que al menos que la información que el orador esté dando, la esté dando también al mismo tiempo en la pantalla, y que todo aquello que tenga algo de contenido visual que dé una alternativa a través de la audiodescripción. El propio orador mismo puede describirlo, que evite términos como el aquí o ahí, o no se trata de que deje de usar un puntero, sino que lo describa y que se le pueda ver y que se le pueda escuchar con claridad en toda la sala. Eso es importantísimo para además el enfoque de la inclusividad que le dais a esta guía nos parece súper acertado y súper interesante, porque habla de, pues precisamente eso, ¿no? De incluir a todos, no de hacer, como tú decías, nada específico para un público determinado, sino de hacerlo para todos. O sea que ese enfoque nos parece maravilloso, muy, muy interesante. Además, te decía que leyendo la guía, el apartado 4 que habla de comunicación y divulgación en medios digitales. Bueno, pues cómo no, esto es un podcast que se va a emitir en las diferentes plataformas de podcast, en YouTube, pues en medios digitales, ¿no? Y el que podamos llegar a todos dando una información que sea inclusiva es súper interesante, o sea que nos parece también otro apartado muy, muy necesario, ¿no?
Sí, desgraciadamente la accesibilidad digital siempre va a la cola de todo lo demás. Se trata de ser muy innovador y de tener páginas web o plataformas que sean muy vistosas desde el punto de vista visual, y a veces nosotros somos los últimos en ser invitados a la fiesta, ¿no? O sea, que cualquier institución pública, por el hecho de ser institución pública, bueno, hacemos énfasis sobre todo en los ámbitos oficiales, aunque obviamente recomendamos este tipo de adaptaciones a todo el mundo, pero tienen que tener cuidado en que sus plataformas sean accesibles desde el minuto cero, ¿no? Porque si no es correr el riesgo de que, a pesar de que muchas de esas innovaciones, y de esto sabemos muchos los que dependemos de las páginas web de administraciones oficiales para hacer todo tipo de gestiones, ¿no? Que muchas veces se olvidan de nosotros. Ahora hay una ley que obliga, pero obviamente su puesta en práctica es mucho más complicada. Nosotros lo que decimos es que si desde el punto inicial del diseño de cualquier plataforma ya se tiene en cuenta todo este tipo de factores, que también van en el sentido de la audiodescripción, de botones claramente etiquetados, es decir, todo este tipo de cosas que nosotros ya todos somos expertos por el hecho de usar un móvil y utilizar un lector de pantalla, pero que la mayor parte de los informáticos, como no tienen experiencia con el tratamiento de personas con este tipo de necesidades, pues se olvidan, ¿no? Entonces, bueno, es un recordatorio de qué tipo de estrategias tienen que afrontar para que desde el primer momento todo el mundo pueda acceder a los contenidos sin quedarse por el camino. Y además, como tú dices, pues para todos los públicos. O sea, nosotros aquí nos podemos focalizar en el tema de la discapacidad visual o de la ceguera, pero evidentemente lectura fácil para personas con discapacidad auditiva, etcétera, ¿no? Es decir, que sea un contenido para todos, que todo el mundo pueda acceder y que todo el mundo pueda beneficiarse. Como tú decías, pues la ciencia tiene que, al final, la divulgación de la ciencia tiene que ser para todos, ¿no? Y nos parece un proyecto magnífico y pensamos que, bueno, que lo primero que vamos a hacer es difundirla, tratar de que llegue a todo el mundo y de que todo el mundo pueda beneficiarse, y sobre todo que nos beneficiemos los que muchas veces asistimos a charlas, a ponencias, etcétera. O sea que daros un enorme gracias por eso. Enrique, tú te he presentado como miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sí. Astrofísica tiene que ver pues con el cielo, con las estrellas, con el espacio, con todos los cuerpos que andan por ahí arriba, y claro, mucha gente pensará, pero vamos a ver, si acaba de decir que Enrique es ciego. Sí, ¿Cómo es esto posible, no? Sí. Pues ¿en qué consiste ese otro proyecto en el que también trabajas y que se llama Astroaccesible? Sí, proyecto por el cual ya he recibido varios premios, con lo cual digamos que tengo casi ya la obligación moral de no dejarlo caer, ¿no? Es casi ya la mitad de mi tiempo de trabajo, el de la divulgación inclusiva. Todo esto viene del mismo momento en el que me afilio a la ONCE. Como todos los enfermos de retinosis conocerán, esto es un proceso largo en el cual uno va perdiendo vista. Al final reúnes las condiciones para afiliarte a la ONCE, y en estas reuniones en las cuales tienes otros compañeros, eso fue en Granada, donde ahora mismo me encuentro, estamos haciendo esta entrevista, que se sorprendían mucho de que yo pues pudiera seguir dedicándome a la astronomía y a la astrofísica de manera profesional, a pesar de haber perdido tanta vista como para afiliarme a la ONCE. Y de hecho en unos años ya el poquito resto visual, ese pequeño campo de visión en el centro, que yo todavía disponía de él, pues en un periodo de unos años acabé perdiéndolo también. Sin embargo, es lo que me encargo de explicar en muchas de mis actividades de divulgación y talleres con recursos de todo tipo, maquetas, sonificaciones, audiodescripciones. Pues muchas veces es una cuestión más de cómo nos presentan la información, de que depender realmente del sentido de la vista. Yo puedo seguir haciendo mi trabajo igual que cualquier persona con una formación técnica aún sin vista, gracias a las nuevas tecnologías, los lectores de pantalla, y gracias a que el lenguaje principal de las matemáticas es el de la ciencia. Y a pesar de lo que podamos pensar, la mayor parte de los datos tomados por observatorios no son imágenes, son unos y ceros, como casi todo hoy en día. Entonces, si podemos transformar esa información en unos y ceros, más luego poder utilizar programas, pues yo puedo seguir todavía aportando mucho en ciencia y puedo seguir escribiendo artículos, revisándolos, compartiendo mucha información. Hoy en día, además, programando, puedo incluso crear material visual, que es verdad que necesito que compañeras me revisen para ver si está bien, pero que hoy en día, gracias a los algoritmos, incluso la inteligencia artificial, puedo crear por mí mismo sin necesidad de ayuda. Es decir, que son las nuevas tecnologías las que permiten hoy en día a una persona ciega trabajar casi en cualquier campo, incluido la investigación. Y eso es lo que me encargo un poco de difundir, animar a la gente que le interese la astronomía desde muy joven a que no renuncien a ello por el hecho de tener una discapacidad, y enseñarles distintos métodos para poder acceder
a ello aunque no sea el de la vista, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, es el tema de los sonidos, de las maquetas. Por poner un ejemplo, el último evento en el que he participado fue en Astro Rincón, que está organizado por la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Esto es la Sierra Norte de Madrid, y en Orcajuelo de la Sierra me pidieron que hiciera un taller con unas bóvedas que tengo en relieve que representan las constelaciones. Uno puede tocar las constelaciones y ver un poco qué objetos, y lo hicimos al aire libre de noche. Además salió en las noticias porque apagaron varios pueblos de la Sierra de Madrid las luces. El cielo era precioso, o eso me decían, y yo hice esa práctica con 40-50 personas de noche al aire libre. Yo iba explicando las constelaciones, la gente lo podía tocar en las bóvedas, les podía ejemplos de sonidos, y al mismo tiempo alguien de la Agrupación Astronómica de Madrid que me estaba ayudando apuntaba con el puntero a las constelaciones. Es un poco el espíritu inclusivo del que hablábamos antes, ¿no? La gente podía ver, podía oír, podía tocar, y gente con necesidades diversas podía experimentar todo eso al mismo tiempo. La experiencia que tenemos todos de experiencias de este tipo públicas son gente que ve el cielo y ya está. Entonces, si tú no puedes ver, directamente quedas excluido y punto, ¿no? Entonces, mi idea es animar a más gente a que utilice este tipo de aproximación, ¿no? Y gracias a Astro Accesible, pues estamos consiguiendo llevar la astronomía a mucha más gente. Supongo que dentro de esa gente que comentas habrá también niños, supongo, niños y niñas. Sí, por supuesto. E imagino que cuando esos niños a lo mejor te ven llegar con tu perro guía, con Rocco, claro, se quedarán y pensarán, ¡ay madre! ¿Aquí qué es lo que va a pasar? Supongo que los que más se sorprenden son los peques, ¿no? ¿O no? Sí, no. Además, muchas de mis actividades, tanto en Granada como en Madrid, el CSIC me ha invitado a participar en un programa que se llama Ciencia en el Barrio, que creo que se ha extendido a Barcelona y a Sevilla, que consiste en dar charlas de divulgación científica en centros de educación secundaria que están en barrios, digamos, que con un nivel un poco por debajo de la media socioeconómica, que es precisamente donde les es más difícil entablar comunicación con los científicos. Bueno, pues cuando ven un científico, como tú dices, que además es ciego, que tiene un perro guía, que les habla del universo de otra manera, pues obviamente eso es muy inspirador para ellos, porque un poco rompe un poco el estereotipo de que solamente aquellas personas vocacionales y con medios pueden dedicarse a la ciencia, ¿no? Y cuando ven un poco mi experiencia, que a mí me encanta compartir con ellos, no solo para centros que tienen niños ciegos, sino de todo tipo, por este mismo motivo. Por ponerte otro ejemplo de otra actividad de Ciencia en el Barrio el año pasado, en un centro educacional terapéutico en Madrid, un hospital donde están ingresados niños, me hablaban de niños que tenían autismo y que era bastante posible que en mitad de mi intervención, a los 5 minutos, por falta de atención, se levantaran y se fueran, ¿no? Pues el hecho de poder estar con ellos de una manera que podían, veían al perro, tocaban las maquetas, les ponía música, bueno, pues me dijeron, te damos la enhorabuena porque por primera vez han estado 2 horas sentados atendiendo. Es decir, que además, digamos que consigues focalizar su atención por diversas maneras y consigues que temas que a lo mejor pueden parecer un poco áridos, un poco difíciles de entender, incluso explicados por una persona ciega, ya que utilizo recursos que son distintos a los que normalmente se pueden utilizar, pues consigo llegar más profundo y consigo despertar su interés mucho más que si fuera la clásica charla tradicional donde aparece un científico que va allí y todo el mundo le escucha, nadie entiende lo que dice y lo que más crea es desinterés más que atención, ¿no? Joder, qué bueno. Qué bueno. Oye, te preguntaba ahora por los peques, por los niños y niñas, pero ¿y la gente joven? Gente joven con y sin discapacidad de cualquier tipo. ¿Les ayuda escucharte? ¿Les ayuda a ver cómo te manejas? ¿Les ayuda a ver cómo te desenvuelves para poder decir, bueno, esto es algo inspirador, yo quiero dedicarme de mayor, ¿no?, a la astronomía, o quiero dedicarme mayor a la ciencia en general? Sí, la respuesta es muy diversa, no todos somos unos apasionados de la ciencia, ¿no? Aunque yo pienso que hay que hablar de ciencia con todo el mundo porque está ahora muy de moda el concepto de cultura científica, la ciencia como parte de la cultura, que a veces siempre se hace como esa distinción entre somos de letras, somos de ciencias, y yo soy de uno, no me interesa el ámbito del otro, ¿no? De hecho, también estoy en la Comisión de Cultura de la Sociedad Española de Astronomía, porque la cultura y otros medios relacionados con el arte también pueden ser unos medios muy interesantes para divulgar la astronomía. Entonces, por ejemplo, a lo que me preguntas, gente que a lo mejor está más interesada por las letras y no tanto por la ciencia, cuando ven ese vínculo con la literatura, con la música que les pongo, con otras cosas, de repente se sorprenden porque hay aspectos de la astronomía que, sin que tengan necesariamente que dedicarse profesionalmente a ello, pues les hace obviamente iniciar su interés. Y luego, por supuesto, me he encontrado con niños ciegos, he tenido incluso alguna charla a través del océano con gente de México, o una escuela de niños ciegos que está en Texas para niños inmigrantes que no
hablan mucho inglés y me contactaron para que hablara con ellos, y al hablar conmigo pues les demostró que si tenían interés por el espacio y por la astronomía, aunque no hubiera nada, pues ¿por qué no podrían dedicarse a ello? Obviamente las barreras son importantes, todos sabemos lo difícil que es relacionarnos con nuestro entorno y que muchos contenidos no están adaptados, pero a veces el cambio y el poder forzar a las instituciones, a las editoriales a que adapten sus contenidos también es cuestión de que haya gente interesada por ello y que se vea que realmente hay un colectivo que lo demanda, ¿no? Pues qué necesario es ese trabajo que realizas, y supongo que pues seguramente, obviamente no verás las caras de las personas a las que te diriges, pero seguramente muchos de ellos se acercarán a ti, ¿no? Y te darán las gracias, y eso tiene que ser muy motivador, imagino. Sí, te diré algo además, mucho más que en el ámbito científico, donde uno dedica mucho más tiempo y más esfuerzo a hacer un artículo científico, mucho más en mi caso, ¿no? Y luego lo presentas en un congreso y la gente, como hay tantas y tantas contribuciones, el feedback de los compañeros no es tan entusiasta como el de la parte de divulgación, así que a mí me llena mucho más, me carga mucho más las pilas la contestación de la gente, del público en general, cuando se quedan sorprendidos por una manera distinta de acceder a la astronomía, que incluso en el ámbito científico, que aparte de la satisfacción personal y de la pasión que yo le pueda poner, a veces los compañeros, ya sabes que los científicos a veces esa competencia que tenemos entre unos y otros, me ha citado, no me ha citado, hace que a lo mejor ese entusiasmo y el compartir sentimientos un poco de valor, de admiración, digamos, pues no son tan evidentes. Obvio, sí, tienes toda la razón. Pero Enrique no solo se queda en esto que nos acaba de contar, en esta guía de comunicación y divulgación inclusiva, en la ciencia, en este proyecto de Astro Accesible, sino que además interviene en un espacio de radio que se llama Explorando el Universo a Ciegas, y que queremos que nos cuentes un poco de él también. Pues esto nace bueno, hay una radio en Madrid, se llama Radio Diversiones, que está emitida por la Fundación Ámbitos, y hay un programa Buena Gente que me hizo una entrevista hace 2 años a raíz de una actividad que hicimos en el Museo Tiflológico, de un proyecto que se llama Orígenes, el universo, la vida y la humanidad, con otros 2 compañeros del CSIC, Carmen Fernández, del Centro de Investigaciones Biológicas, y Juan Gibaja, con el que he escrito un libro que se llama Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria, y cada uno explicando de una manera inclusiva el origen de uno de estos 3 aspectos. Este programa me entrevistó a mí y les gustó tanto, digamos, la interacción, que me ofrecieron tener un espacio fijo, que es este de Explorando el Universo a Ciegas, donde yo les propuse usar pues uno de los recursos que yo utilizo, que es el que más se adapta a la radio, que es el de la sonificación, intentar explicar el universo a través de sonidos. Esto empezó a finales del año 2024 y durante todo el curso 2024-2025 hemos ido emitiendo secciones de Explorando el Universo a Ciegas dentro del programa de Buena Gente. De hecho está en iVoox, y ahora este verano, con ayuda de una de mis hijas, le dije, oye, vamos a subir los espacios individuales de Explorando durante todo el verano, que están saliendo 2 cada semana, creo, los miércoles y sábados. Están en Spotify de momento, y ahora en octubre retomaremos la siguiente temporada con los compañeros de Radio Diversiones. Tengo muchas más ideas, tengo mucho material auditivo, y la idea es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es transmitir la idea de que no solamente la astronomía es una cuestión de imágenes muy espectaculares tomadas por telescopios, a los cuales si tú no ves no puedes acceder, sino que con la ayuda de sonidos, de música, incluso de audiodescripciones, que es otro pilar de nuestro proyecto, pues ayudo a que la gente también se apasione por la astronomía. Así que bueno, gracias por mencionar el programa, y os animo a todos a que lo escuchéis. Hay un tono bastante tranquilo, muy amigable, yo intento hacerlo de la manera más sencilla posible dentro de mis posibilidades, pero creo que está saliendo muy bien, la verdad. Hemos escuchado ya algunos episodios, y compartiremos también ese enlace a tu Spotify para que la gente se anime y escuche pues esos espacios de Explorando el Universo a Ciegas. Me parece súper interesante, porque además, sobre todo esas pistas de sonificación a mí me dejan alucinado. Realmente no soy capaz, cuando dices es que esto suena así, y realmente esto entiendo que lo hace pues entiendo que será un programa que interpreta, o cómo se hace este sonido de una constelación, de un cometa, de un objeto difuso, y digo, madre mía, ¿cómo es posible que esto tenga un sonido?
Pues lo primero que dejo claro en el podcast es que los objetos en el universo no suenan, porque el sonido no se puede desplazar por el espacio vacío, sino que lo que hacemos es una transformación de una señal digital, como comentaba antes, a un canal que sea accesible para la gente que no ve. Lo sorprendente para la mayoría es darse cuenta de que con las imágenes se está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos como un cierto prejuicio visual que hace que lo que veamos le damos mucha más credibilidad. La mayor parte de la gente piensa que las ilustraciones que están en las revistas científicas o en los programas de televisión, en los documentales, son imágenes reales tomadas por un telescopio, cuando normalmente son señales digitales que están transformadas a un canal visual. Y pongo el ejemplo de imágenes tomadas con telescopios de rayos X que han sido transformadas de manera arbitraria en imágenes con colores muy vivos, muy llamativos, muy bonitos. Bueno, pues en realidad es lo mismo, es transformarlo en sonidos. Entonces, en el mismo momento en el que tú decides hacer una transformación, utilizas un criterio que es arbitrario o que responde a una cierta necesidad de que quieras transmitir una u otra cualidad de los datos que quieres transmitir. A veces se hace con sonidos, a veces se hace con timbres más graves, más agudos, usando la frecuencia o la amplitud. La única condición, digamos, es explicar con anterioridad qué significa esa codificación del sonido, que es algo que debería hacerse con las imágenes, pero por ese prejuicio que tenemos, nosotros ya no, porque no vemos, ¿no? Pero los que ven, de que lo que ven es la realidad y no lo ponen en tela de juicio, pues no se discute, cuando a veces es simplemente una transformación de una señal digital en algo que puede tener un aspecto más agradable o menos desagradable. El sonido funciona exactamente de la misma manera. Fantástico, pues aclarado. Enrique, quería preguntarte para finalizar, todos estos proyectos nos parecen primero muy necesarios y en segundo lugar muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y lo que, como te he dicho, creo que es nuestro deber además darles difusión, pero en tu carrera profesional entiendo que supongo que también ha habido momentos difíciles, ¿no? Trabas, dificultades, ¿no? Por el hecho de pues tener una discapacidad visual. Entiendo que al igual que otros muchos compañeros que a lo mejor puedan tenerla de otro tipo, pero entiendo que el camino no es fácil, ¿no? Y hay que animar a la gente joven y con discapacidad a que se interese por la ciencia y también decirles que precaución, ¿no? Que se van a tener que enfrentar a muchas barreras que no son visibles, que son imaginarias, pero que son barreras muy firmes, ¿verdad? Sí, obviamente. A ver, incluso yo en el estatus que tengo ya llevo bastantes años, digamos, fijo como investigador, pero me encuentro todavía muchas barreras que a veces sin ayuda de mi propio entorno familiar serían difíciles, ¿no? Desde poner una firma digital a un documento hasta luchar por un reconocimiento curricular. Ahora estoy volcado en la divulgación, que no es un aspecto que siempre se reconozca, ¿no? Y en el tema de las personas con discapacidad, a pesar de que existe el mantra este del cupo del 5%, que a veces también resulta un lastre, porque hay veces que te mira como diciendo, este ha conseguido la plaza o el puesto, digamos que con ventajas, ¿no? Cuando es realmente todo lo contrario, con todas las dificultades que conlleva tener una discapacidad y a pesar de eso tener un currículum que sea lo bastante digno para acceder a esa plaza, tiene mucho más mérito que los demás. Bueno, yo al final clasifico a mis compañeros o a personas de mi ámbito en dos, los que me conocen por mi trabajo y los que no me conocen y tienen prejuicios acerca de lo que puedo hacer y no puedo hacer por mi discapacidad visual. Obviamente yo lucho por demostrar que mi trabajo es tan válido como el que una persona que ve, y el hecho de que tengan reconocimiento de ese círculo de personas que se atreven a traspasar esos prejuicios, pues también resulta una satisfacción muy grande. Obviamente no puedo convencer a todo el mundo, obviamente esto es algo que todos experimentamos en nuestro día a día, no simplemente en el ámbito científico. Lo que pasa es que el ámbito científico no es más que una proyección en sí misma de la sociedad y te encuentras individuos de distinto tipo, ¿no? Yo afortunadamente me he encontrado con gente que me ha ayudado y cuando he tenido que alguna barrera la he expresado, he conseguido superarla, no siempre, pero bueno, esa lucha también es necesaria, precisamente por lo que tú has dicho, por los que vienen detrás, que se van a encontrar si deciden dedicarse a una carrera científica, que ya no hay tantas barreras como había antes, pero seguramente se encontrarán otras nuevas que no hay que rendirse, hay que luchar y bueno, entre todos, incluso gente sin discapacidad que a veces no ayudas por simple ignorancia, pero transmitiéndole bien nuestras necesidades, seguro que se van a poner de nuestra parte y bueno, yo confío en que vamos tendiendo hacia un sistema científico mucho más inclusivo del que teníamos hace no tanto tiempo, pero que será mucho mejor en breve también.
Pues Enrique, te voy a dar un enorme gracias. Ya cuando estuviste en el Congreso Retina Murcia hace ya, pues eso, antes de pandemia, recuerdo, sí. fue un auténtico placer y una maravilla escucharte. Y hoy de nuevo, aquí en Canal Retina, pues ha sido fantástico escucharte, ver el entusiasmo con el que hablas de tu profesión y con el que, bueno, pues te dedicas a divulgar, a trabajar en el ámbito de la ciencia, en este caso en el ámbito de la astronomía. Y bueno, pues nuestro ánimo desde aquí, nuestras gracias, y ha sido un auténtico placer charlar contigo. El placer es mío. Solamente decirte, añadir que mi trabajo es un poco lo que me salva no de la desesperación, pero digamos que me ha permitido seguir manteniéndome útil, seguir sintiéndome que era útil, sentir que podía aportar algo y a pesar de mis temores en una época en la que yo pensaba que cuando me quedara ciego iba a tener que dejar la carrera investigadora, digamos que es ese trabajo y el ponerle pasión y hacer las cosas lo mejor que puedo lo que me permiten y me ayudan a poder seguir adelante a pesar de no ver nada. O sea que en este caso mi retinosis la llevo con mucho más empaque, digamos, gracias a ese trabajo que intento hacer. Pues magnífico, nos parece una reflexión final maravillosa, así que con ello cerramos. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este episodio de Canal Retina. Ya sabéis que si os ha gustado el episodio, os pedimos que nos deis un like, que le deis a me gusta, que lo compartáis en vuestras redes, que lo difundáis, pues para llegar al mayor número de gente posible y para que podamos todos entender, como nos explicaba Enrique Montero, pues su pasión por la ciencia, por la astronomía y su trabajo no solo investigando, sino tratando de lograr una comunicación, una divulgación inclusiva para todos, porque la ciencia debe ser también para todos. Así que, por nuestra parte, nada más. Ya sabéis que en cualquier plataforma donde nos hayáis visto podéis dejarnos un comentario, podéis dejarnos una petición y pues nosotros os emplazamos hasta el próximo episodio de Canal Retina y hasta entonces, como siempre os decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.